Hola, buenas noches. Para esta parte de esta actividad, para centrarnos en lo que es el desarrollo histórico de la tecnología energética, voy a recurrir a la infografía que realicé para la anterior actividad, para la 2. Antes de 1879, la población recurría a la quema de leña y carbón pues, para cocinar alimentos o calentar el agua. Ya es en el año 1879 en que se instala la primera planta generadora de electricidad en México. Esto era para abastecer una fábrica en León, Guanajuato. Durante los siguientes años, desde 1881 hasta alrededor de 1900, se dio un rápido aumento en la cantidad de sitios en los que se pudo tener iluminación eléctrica. Esto fue gracias a la apertura que Porfirio Díaz, el gobernante en aquel entonces de México, pues tenía para las empresas extranjeras, sin importar de hecho que fueran condiciones demasiado favorables para las empresas, pues el país estaba abierto a ese tipo de inversiones privadas. También hay que decir que más o menos por el año 1901 es cuando se comienza también la explotación de pozos petroleros en el país, también con capital extranjero, estadounidense y canadiense. Siguiendo con el tema del petróleo, pues más o menos por el 1900, cuando inicia la revolución, realmente estas empresas no fueron muy afectadas por la guerra, tampoco las empresas de electricidad. No representaban un botín de guerra muy importante para los revolucionarios. Alrededor del año 1937 es cuando el gobierno mexicano crea la Comisión Federal de Electricidad. Esto es para organizar y dirigir el sistema de electricidad, de generación y de distribución de fuerza eléctrica. En 1938 pues sucede la expropiación petrolera, ya que las empresas hasta ese punto tenían todavía condiciones demasiado favorables para ellas y muy desfavorables para los trabajadores. Después, alrededor de 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, donde pues bueno, el control de la generación y la producción de electricidad pasa a manos de CFE. Las empresas privadas venden a CFE sus instalaciones. Después, pues bueno, en 2009 sucede la extinción de Luz y Fuerza del Centro y sus operaciones las toma la CFE. Tiempo después, pues bueno, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se sucede la reforma energética, que pues bueno, fue un tanto cuestionable, y en el último sexenio con Andrés Manuel López Obrador pues se propició lo que ellos llamaron un rescate de Pemex y de CFE, pues para que sean empresas de nueva cuenta productivas. Más o menos ese ha sido el avance. Si bien cada gobierno que ha desfilado por nuestro país ha tenido acciones específicas respecto a la generación, la distribución de la energía, me parece que estos 5 personajes son de los más relevantes. Como mencionaba en el video anterior, pues Porfirio Díaz aperturó el país y permitió la inversión extranjera, eso sí dando muy buenas condiciones a las empresas, incluso ofreciendo pues condiciones ventajosas para ellas y no justas para los trabajadores o para nuestro propio país. Esto fue pues en un intento muy desesperado que Díaz siempre tuvo por llevar a México a la modernidad, y no se consideró mucho la protección ambiental o a los trabajadores, cosa que llevó a que, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, el siguiente personaje, pues tuviera que llevar a cabo la expropiación petrolera, porque pues las empresas extranjeras no ofrecían las mejores condiciones a los empleados.
Eh, Después Adolfo López Mateos pues concreta la nacionalización de la industria eléctrica a través de CFE. Enrique Peña Nieto pues tuvo un papel ahí muy importante con su reforma energética, cuestionable o no, pues es digna de ser analizada. Y el último presidente del país, pues Andrés Manuel López Obrador, también tuvo ahí mucho que ver con reformas energéticas y con un supuesto rescate a Pemex y a CFE. Ellos me parece que son de los más relevantes. En el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Este documento tiene 17 objetivos basados en los 3 pilares del desarrollo sostenible que buscan específicamente algunas acciones cada uno de ellos. Vamos a concentrarnos en los 2 que se solicitaron para este video. El objetivo 7 de la agenda es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Principalmente nos podemos centrar en este objetivo pensando que pues para 2030 se supone que todavía unas 2.000 millones de personas van a seguir dependiendo del uso de combustibles y tecnologías que son muy contaminantes nada más para cocinar. Y pues más o menos unos 660 millones de personas aún van a continuar sin acceso a la energía eléctrica. Entonces, con solo esos 2 datos podemos ver que el plazo para el 2030 lograr una transición a las energías renovables se antoja difícil. Es importante seguir avanzando en ello. El objetivo 13 de la agenda es respecto a la urgencia de adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. Se propone que para el 2030 hay que limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles que existían antes de la revolución industrial. Esto ayudaría mucho a ir revertiendo los efectos del cambio climático. Se antoja una meta complicada, pero lo importante es tomar medidas de manera urgente como para hacer esto realidad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México se enfoca en realizar acciones en pro del planeta, de las personas y de la prosperidad de ambos. Esto está centrado en 5 ejes que son las personas, el planeta, la búsqueda de la prosperidad, de la paz y asimismo generar alianzas estratégicas para lograr los 17 compromisos que la agenda propone. Hay mucho trabajo por hacer, pero pues bueno, hay que esperar que las políticas públicas, la iniciativa privada y la sociedad civil logremos juntos dar una buena transición a energías más limpias. Gracias.